San Pedro y San Pablo. Y después, cuando Cefas vino a Antioquía, le hice frente abiertamente. Gálatas 2:11. En la festividad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia, casi excesivamente pródiga en su colección de recuerdos, nos invita a pensar al mismo tiempo en dos grandes héroes que murieron por ella. Dos grandes constelaciones de santidad que el telescopio de la meditación piadosa no puede apenas alcanzar con una sola observación. En la época en que los dos apóstoles se encontraron frente a frente en Antioquía, la Iglesia tenía aún que decidir una cuestión difícil: el modo en que la ley judía debería ser aceptada por los conversos gentiles. Y en la mente de San Pablo, la actitud de su hermano apóstol parecía una traición. San Pedro andaba vacilando. Era una especie de hipocresía, así se atreve a llamarla: comer un día en la mesa de los gentiles y al día siguiente en la de los judíos. Podía ser el príncipe de los apóstoles, pero cuanto más fatal podía ser su ejemplo, tanto más importante había de ser señalarle el recto camino. Puede escandalizarnos su atrevimiento y parecernos que esa no era la forma de hablar al Papa. Sí, pero San Pablo tenía el privilegio de ser un santo, y si nos ponemos a eso, Santa Catalina de Siena también dio al Papa de su época consejos excesivamente francos. Ni tampoco creo que el teólogo más endurecido pueda sostener que San Pedro actuaba en aquel momento interpretando la mentalidad de la Iglesia, o que legislara para la posteridad. Estaba haciendo sencillamente lo que le parecía mejor para resolver un intrincado problema social, y todo lo que se lee en los Hechos de los Apóstoles nos demuestra que estaba de acuerdo con San Pablo en la controversia entre gentiles y judíos. La protesta, así creo que podemos deducirlo del lenguaje que emplea San Pablo, fue eficaz. Nadie se sintió ofendido, y el vicario de Cristo, no por primera ni última vez en la historia, aceptó ser corregido. Como Inocencio XI en el asunto de la condena de Molinos, se conformó con decir: me había equivocado. No hay nada, pues, que pueda preocupar a la conciencia cristiana, ni en el hecho de que San Pablo no estuviera de acuerdo con San Pedro, ni en el hecho de que San Pedro estuviera equivocado. Tampoco es exacto históricamente pensar en San Pedro como en un hombre adscrito a formas antiguas de pensamiento y demasiado preocupado por lo que pudieran pensar los demás. La visión que se nos da de él en los Hechos de los Apóstoles basta para demostrar lo contrario. Pero podemos concentrar nuestra atención en esta escena particular y de la vida de estos dos grandes hombres, y ver en ella una imagen del conflicto secular entre dos fuerzas en la historia de la Iglesia. Son dos fuerzas que no llamaremos contrarias, sino más bien complementarias, y cuya resultante es el bienestar espiritual de la comunidad católica. Una es la tendencia a seguir líneas nuevas, a probar nuevos experimentos, a afirmar en cuanto pueda ser afirmado legalmente el principio de la libertad. La otra es un celoso respeto de la tradición, del precedente consagrado, una resistencia a verse arrastrados por la moda del momento y malvender a cambio de alguna ventaja momentánea la larga herencia de la sabiduría acumulada. Llamadlas, si queréis, tendencia liberal y tendencia conservadora. Pero no olvidéis que estas palabras tienen conexiones modernas que confundirán nuestros pensamientos si no las utilizamos con cuidado. Se me dirá que la Iglesia Católica no es la única que siente, siglo tras siglo, la tensión de ese conflicto. Todo alrededor de nosotros, en un mundo que se está transformando, nuestros debates, puede resumirse con la disyuntiva de: ¿es mejor marchar hacia adelante o proteger lo que tenemos? Pero hay que recordar que los católicos no podemos tratar estas cuestiones tan a la ligera o con tanta libertad como nuestros vecinos. El primer cometido de la Iglesia consiste en salvaguardar el depósito de la verdad revelada que le fue entregado para todos los tiempos por su divino fundador. Si faltara esta confianza,
la Iglesia sería infiel a sí misma. Por consiguiente, nuestro instinto de católicos es conservador. El peligro está en que constantemente nos opongamos a los nuevos puntos de vista simplemente por ser nuevos, con lo que no resulta difícil para nuestros críticos representarnos en cada ocasión como adoradores del pasado y enemigos de la libertad y de toda ilustración. Nos evitaríamos muchos problemas si las cosas fueran tan sencillas. Pero sabemos que el problema no se plantea de modo tan simple. Dentro de la Iglesia, igual que fuera de ella, con grandes cuestiones que resolver y por ello con mayor sentido de la responsabilidad, nos planteamos la misma pregunta. ¿Es mejor marchar hacia adelante o proteger lo que tenemos? Nuestra actitud, a primera vista, no es siempre consistente. El péndulo se inclina a veces en una dirección y a veces en otra. Hace unos años, cuando reinaba Pío IX, parecía como si la Iglesia hubiera declarado la guerra a la libertad, y se creía generalmente que era en realidad así. Si leéis un documento como el Sílabus de Errores del Papa Pío IX, o incluso algunos escritos de la misma época del cardenal Newman, veréis que en ellos se habla del liberalismo como si fuera una especie de pecado. Hace aún unos 40 años, cuando imperaba el modernismo, el calificaros de católico liberal os habría expuesto sin duda a las más vivas sospechas. ¿Cómo es pues que hoy en día encontramos tanto en Francia como en Italia, y no solo en estos dos países, partidos políticos que son republicanos y progresivos, dirigidos por estadistas católicos y que apelan a los principios católicos que parecen florecer sin obstáculos? ¿Habría recibido el Papa Pío IX, nos preguntamos, a Bidolt o al señor de Gasperi en audiencia? La contradicción, sin embargo, es más aparente que real. Lo que ha ocurrido en los últimos 100 años no es que nosotros hayamos cambiado, sino que el mundo ha cambiado alrededor de nosotros. Ayer, el elemento morboso del pensamiento humano estaba en rebeldía contra la autoridad. Hoy se rebela contra la libertad. Hoy, como ayer, la Iglesia pone su peso en el platillo opuesto de la balanza. Tened la seguridad de que no nos lo agradecerán, que nos dirán que estamos maniobrando para mejorar nuestra posición y que nuestra profesión de fe democrática no es sino hipocresía. Pero para nosotros, que vemos en la Iglesia una familia sobrenatural y no una conspiración internacional, es interesante reflexionar en el hecho de que después de 19 siglos de existencia, la Iglesia sigue siendo joven y continúa haciendo experimentos. Somos conciudadanos tanto de San Pedro como de San Pablo. Por todo ello, en tiempos tan agitados como los actuales, debemos acordarnos de rezar con más fervor que nunca por el Santo Padre. Qué tranquila sería su vida y qué poco tendría que hacer si tuvieran razón nuestros críticos y la Iglesia y su vicario en la tierra no tuvieran una misión más que la de ser una rémora en la marcha de la historia, que prohíbe una cosa, persigue otra, fulmina decretos inacabables contra todo lo que haga o diga algo que no se hubiera hecho o dicho antes. Pero no es así, y nunca ha sido así. En nuestros días, tal vez más que en ninguna otra época, los papas tienen un concepto más amplio y noble del deber que asumen. Dan al mundo una dirección positiva, y son ellos quienes inician y espolean nuestras iniciativas. No se conforman con criticar lo que es fácil, los falsos ideales que prevalecen en un mundo exhausto y desilusionado, sino que sientan en su lugar el modelo de un orden mundial cristiano, de una civilización penetrada por la mente de Cristo y que tiene su expresión. Y si nosotros queremos ser dignos de los grandes pontificados, bajo los cuales la bondad divina nos ha dado el privilegio de vivir, no tenemos que conformarnos tampoco con un catolicismo puramente negativo, que nos prohíbe hacer una cosa, nos disuade de hacer otra, nos encierra en nosotros mismos y reduce la vida cristiana a la rutina mecánica de evitar el pecado. Hemos de responder generosamente y, si es preciso, heroicamente, a las condiciones de nuestra época, a las de un mundo que disfruta de una paz precaria, que si se consigue faltando a nuestro deber, es una paz innoble.
Esta es la lección que la festividad de San Pedro y San Pablo debe darnos en tiempos como los nuestros. Ellos llevaban la espada además de las llaves, y fueron príncipes de la Iglesia, porque sellaron su testimonio con el martirio. Nos señalan un trono glorioso, pero que solo se alcanza después de un duro apostolado. Si una vez no estuvieron de acuerdo, fue hace muchos siglos. Ahora tienen solo una voz común que nos pide que marchemos hacia adelante.